Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Les saluda Tatiana Pérez, un placer como siempre. Les saludo desde nuestros estudios aquí en Caracas, en Venezuela. Hoy les ofrecemos una Es Noticia especial que comienza media hora antes para llevarles a ustedes información y análisis sobre dos foros en dos medios de comunicación con los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos. La razón de esto pasa por la cancelación del debate, segundo debate entre Donald Trump y Joe Biden. Son dos foros que están ya avanzando hace solamente unos minutos y nosotros nos preparamos precisamente para llevarles a ustedes esto, la información y análisis. Así comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas. Información a esta hora de inmediato desde Ciudad de México con Aiza García, nuestra corresponsal para América del Norte. Aiza, adelante, muy buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Tal cual tú decías, esta noche, en un ratito, cuando los candidatos a la presidencia de Estados Unidos deberían de haberse enfrentado cara a cara, frente a frente, en un debate, pues cada quien tendrá su propio evento televisivo en cadenas de televisión distintas, en simultáneo y con preguntas de los votantes. Donald Trump, actual presidente y candidato republicano, está en la cadena de NBC, mientras que el ex vicepresidente Joe Biden estará en ABC News. Ahora sí, vale aclarar que Joe Biden había programado ese evento con anticipación en ABC News. Apenas se supo que el presidente canceló su participación en el segundo debate presidencial porque no quiso estar frente a una computadora. Así que esto fue lo que propuso la Comisión de Debates debido a que el presidente tiene coronavirus, o lo tuvo desde el 1 de octubre, y ayer miércoles la campaña de Trump anunció que haría lo mismo que el candidato demócrata el mismo día y a la misma hora. O sea, hoy a las 20 horas de este jueves estarán cada uno en una cadena de televisión. A NBC le han llovido las críticas. Esto es por optar por una pelea por la audiencia entre dos cadenas de televisión, y es que lo que iba a ser un debate, Tatiana, se convertirá esencialmente en una batalla por los ratings. Estamos a menos de 3 semanas para los comicios, exactamente 19 días, y la ansiedad crece. Vimos el lunes y el martes largas filas para votar en estados como Georgia y Texas, y bueno, ellos hacen sufragio anticipadamente, y la ansiedad, hay que decir que no solo entre los votantes, también el presidente luce bastante ansioso, sobre todo porque el contrincante demócrata sigue arriba en las encuestas. Tiene 17 puntos por encima en el sondeo más reciente que hizo Opinion y The Guardian. Mientras tanto, esta noche la tradición de los debates fue convertida en eventos paralelos que añadirán sin duda más elementos a la polarización que está viviendo esta nación, que ya sabemos que está profundamente dividida, no solo por el tema del manejo de la pandemia del coronavirus, sino también por el tema de la injusticia racial, de la situación económica que vive el país y sobre todo por el tema de la injusticia racial. Desde que mayo pasado, cuando empezaron las protestas a raíz del asesinato del afroestadounidense George Floyd. De ahí también gran parte de la pregunta que muchos se hacen de por qué Joe Biden, el candidato demócrata, escogió a una senadora afroamericana como su candidata a la vicepresidencia. Entonces, en un ratito van a comenzar estos encuentros televisivos que son simultáneos por cadenas distintas, y que, como te decía, lo que se está cuestionando hoy es por qué las cadenas aceptaron hacer esto, sobre todo NBC, que se montó de última hora, porque lo que se habla es de que lo que quieren es hacer una guerra de audiencias, un duelo de audiencias por más rating, en lugar de ayudar al debate en sí, que era lo que debió haberse realizado. Es una cosa que se hace desde el año 1960. Lo iniciaron Kennedy y Nixon. Y bueno, ha sido una tradición en Estados Unidos, y eso no lo veremos hoy. Veremos el tercer y último debate hasta el próximo 22 de octubre, Tatiana. Esa es precisamente, de hecho, Aiza, la expectativa. Quiero pedirle ya a nuestra producción, porque ha comenzado hace solamente unos minutos las dos transmisiones, los dos foros. Habrá que ver, Aiza, sobre un asunto que se discutía desde muy temprano.
Ahora, ahí está, precisamente, este es uno de los foros en el que está el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por NBC. Será de 1 hora. El de Joe Biden, decía Aiza, que será un poco más extendido por ABC. Ahora, la expectativa que hay con respecto a las audiencias, ¿quién se quedará con quién? O si es que se dividirán, ¿qué será? ¿Cómo podrá al final de cuentas saberse qué es lo que se vio y cuál fue la predilección de la audiencia estadounidense? Sí, definitivamente a la NBC aceptar que Trump estuviera en su cadena esta noche a la misma hora que lo haría Joe Biden en ABC News ha sido tremendo para NBC la lluvia de críticas y llamadas que se le ha venido a la cadena. No solo, Tatiana, críticas a través de las redes sociales y de expertos externos, sino también de personal que trabaja en la NBC porque consideran que lo que quiere la cadena es ganar rating, ganar audiencia, en lugar de privilegiar el debate de Trump. Además, a Trump le convenía estar en un debate televisado, o sea, de manera virtual y no presencial, porque al final de cuentas él es el que está a la saga en las encuestas. Quien más necesita el debate es Donald Trump. Sin embargo, su campaña decidió no hacerlo y los expertos dicen que esto es un golpe duro para la democracia en el país. Estados Unidos se jacta de ser muy democrático. Y bueno, con esta suspensión del debate entre los candidatos, se ha puesto en duda esta afirmación que tanto repiten y pregonan por todos lados en Estados Unidos los políticos. Muy bien, Aiza, vamos de una vez a escuchar en este momento lo que están planteando los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, próximo 3 de noviembre, elecciones presidenciales. Escuchamos a Joe Biden, candidato del Partido Demócrata. ¿Y por qué? Tienes un... Si lo haces en América, tienes un 10%. Vas a abrir una nueva facilidad por todo lo que has invertido. Eso no va a haber ninguna demora en los impuestos. Tengo que conseguir los votos. Your words will probably reassure some folks. Let's get to our first voter. We've got Jacqueline Lugo. Now she is, I told you this audience is truly split between y'all. You are leaning Biden. She voted for Clinton in 2016. She's registered as an independent. Jacqueline, what's your Bienvenido a Miami. And hold the mic up close and take off your mic because it's hard to hear out here. Good evening. Si usted conociera cómo, como usted le dijo a Bob en febrero y mucho antes, ¿por qué usted llegó a un lugar? ¿Y por qué no puso en juego otras medidas que tienen que ver con la COVID y que potencialmente hubieran podido salvar cientos de vidas americanas? Joe Biden estuvo 2 meses detrás de mí porque puse esto. Yo también saqué estas cosas a Europa. Es una respuesta muy impresionante. Una respuesta... Yo los puse en una banda porque era necesario, lo cual me gusta. De hecho, yo fui el único que quise hacerlo y lo hice. Conseguí consejos de muchas personas que no sabían lo que estaban haciendo. ¿Sabes? Cuando empecé en enero, cuando lo puse en la camioneta, Joe Biden y otros me dijeron, ¿por qué no haces eso? El doctor dijo que he salvado cientos y cientos de vidas, lo que aún es muy prematuro. ¿Puedo preguntarte? ¿Alguien no le advirtió que eso sería algo muy descabellado? Lo leí en algún lugar. Pero no, él no me dijo eso.
siempre es una gran amenaza, pero al mismo tiempo no quiero crear pánico en este turno. No quiero decir que todo el mundo va a morir. No, no es. Tienes que estar enfocado, tienes que ser inteligente. Vamos a presentar a una madre y una hija. Ellas están dispuestas a votar por usted. Y están por primera vez frente a un debate presidencial. Entonces, ¿cuál de ustedes irá primero? Bienvenido a Miami, señor. Como una doctora que trabaja en primera línea contra la COVID-19, quiero hacer una pregunta. Muchas personas en los Estados Unidos están sufriendo. Y como doctores que trabajamos en la primera línea a través de todo el país, nuestros salarios están siendo recortados y como muchos en otros sectores de la economía. Mi pregunta para usted es, ¿cómo usted va a llevar a los Estados Unidos de vuelta a la economía luego de la era post-pandemia? Voy a crear más de 10 millones de empleos, empezando por el 1 de noviembre. Vamos a descubrir, vamos a encontrar algún modo de crear empleos. Muchas cosas van a suceder. Vamos a incrementar un 42% los empleos en todo el país. Más de 1000 años atrás esto pasó. Estamos hablando de un 42%. Estamos hablando de un 10.2%. El próximo año, si no tenemos a alguien que se encargue de los impuestos, nuestra economía va a ser algo fenomenal. Te digo, tenemos la economía más grande en la historia de nuestro país. El año pasado, incluyendo el estado de Florida, donde estamos ahora, en Ohio, en Pensilvania, en todos los lugares. Hemos salvado miles de vidas, hemos cerrado las ciudades y esto va a volver a suceder. Hemos enviado millones de dólares a los hospitales, hemos invertido en máscaras, hemos invertido en material. No estoy inculpando a nadie por la situación que ha ocurrido. Hemos construido también ventiladores que hemos enviado también a otras partes del mundo. Esto ha sido difícil, pero ha sido algo que ha sido bueno. Ok. Si mis padres, señor presidente, trabajan en primera línea contra la COVID, ellos han podido enfrentar. Allí el foro en el que participa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Vamos ahora a escuchar el foro en el que participa el candidato demócrata Joe Biden. Yo estoy dispuesto, nunca tuve problema. Ya va, que se me cerró la página aquí. Ya va, que se me cerró la página. Whatever shortcoming they had in terms of their education prior to that, they have not heard as many words spoken, et cetera, et cetera. Vemos a esta hora cómo avanzan estos dos foros. Lo que debía ser un cara a cara, producto de un debate, se ha convertido precisamente en esto que ustedes ven en la pantalla de Telesur. Tenemos a Joe Biden respondiendo a distintas preguntas que se habían planteado con anterioridad, otras según también la cadena ABC en este caso, o que tiene allí en imágenes a Joe Biden, estarán explicando más adelante
y respondiendo preguntas de quienes las envían a través de las redes sociales y otros medios para esto que sería de alguna manera en vivo y daría cuenta de algo de debate. De otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene también allí, marcando evidentemente la distancia en tiempos de pandemia, todo lo que significa las preguntas, los cuestionamientos que se hacen, en este caso directamente relacionados con la pandemia. Escuchamos. Una escuela de psicología en Estados Unidos que gradúa cientos de estudiantes cada año. Hemos aprendido que el abuso de las drogas conlleva a que estos jóvenes se descarríen. Hemos proveído para que estos jóvenes que no tienen el soporte suficiente para ir, que puedan ir y que proveer para ellos una bioseguridad en los laboratorios. El gobierno ha proveído cientos de dólares cada año. Ahora esas escuelas es posible que puedan producir hombres y mujeres que puedan salir profesionales. Es algo que es importante y además tú como un joven que estará pronto a graduarte, sé que es complicado y es difícil conseguir el dinero para conseguir educación. Discúlpame, no, teniendo en cuenta aún cuál ha sido tu antecedente económico, pero para las personas que compran sus primeras casas luego de graduarse, es mucho dinero. Hemos estado discutiendo sobre esto por mucho tiempo. Sabemos que no puedes conseguir el dinero, entonces, ¿dónde vas a ir a conseguir el dinero? Cuando el presidente Obama inició un programa y dijo, vamos a dar cientos de miles de dólares en todo el país. Y eso generó 30,000 millones de dólares en la primera línea, porque ustedes tienen la garantía para comenzar. Van a tener la oportunidad de garantizar y generar. Y cuando esto termine, cuando pueda conseguir esto, yo confío y creo en el Congreso. Creo que 50,000 hasta 30,000 dólares es algo que se va a sembrar y va a crecer. Es un ejemplo. Porque si tuviéramos la misma edad y pudiéramos dividir esto, podríamos comprar. Pero vemos que a veces vas a comenzar a ser valorado mucho más dependiendo del barrio. Ya verás que vas a ser contratado. Podemos cambiar tanto y podemos hacer tanto para cambiar las circunstancias, para darle a las personas oportunidades reales. ¿Escuchaste lo que necesitabas? Creo que sí. Pero hay mucho más. Si quisieras, te puedo contar más. No, pero lo digo en serio. Esa es la clave. Ese es el modo en que, recuerdo como cuando mi padre perdió su trabajo y le llevó como 3 años mudarse fuera de Delaware y fue a vivir con mi abuelo. Vivimos en un apartamento y cuando eran apartamentos normales, pero nos llevó 5 años poder tener la oportunidad de comprar una casa. Pero comenzamos a acumular riquezas. La clase media se enfoca para tener la oportunidad de ir a la escuela. Se trata de hacer ese tipo de cosas, acumular riquezas. La mayoría de las personas de color. Es lo mismo que está pasando con todo este dinero que pasó. Puedes ir a un banco. Y si el presidente despidiera al único inspector desde el Congreso, entonces, ¿qué pasa? Bueno, tenemos un contador aquí, tenemos una tarjeta de crédito, ¿tienes algo? No.
Entonces, hemos construido esto. No están disponibles para conseguir dinero, pero aún así te los van a prestar. Tenemos que cambiar eso. Tenemos otra pregunta. Golly de Pennsylvania. Ella fue una votante de Trump. Bueno, Biden, mucho gusto en conocerle. State prison systems. And you have 93 out of 100 people in jail now is in a state prison, not in the federal prison. Because Primero, gracias por a thing called drug courts. I don't believe any para todos los votantes en todas las fronteras. into mandatory rehabilitation. We should be building rehab centers to have these people housed. Cuando votamos, We should decriminalize marijuana. estos The record, so you can actually say in honesty, you've ever been arrested for anything, you can say no, because we're going lo que estuve en contra cuando aquello es background. proveer dinero para los sistemas de prisiones. Tenemos cientos de personas en las cárceles, en cárceles federales en estos momentos, porque hay más prisioneros. Provide for changing the system. Y también he creado algo que se conoce como la corte de las drogas. Eso es algo que debe ser, personas que deben ser enviadas a centros de rehabilitación, por lo cual debemos The mistake came in terms of what the state tener mejor atención sobre el uso y el consumo de la marihuana, porque es algo que va, the same time for the same no tenemos modo de saber cuáles personas han usado. Pero tenemos que cambiar el sistema. Tenemos que unirnos a personas, grupos de personas que provean un cambio del sistema sobre el castigo y sobre la rehabilitación. ¿Recuerdas que yo escribí sobre eso? Muchas personas han sido enviadas a la cárcel por uso de drogas. Hay algo que ha sido un error, cometió un error. El error es cuando el Estado se mantiene enfocado localmente y cuando se condena las mismas veces por los mismos crímenes. Y lo que sucede es que por cualquier crimen y por... Así avanzan los primeros 34 minutos de estos dos foros con los dos candidatos en este sistema bipartidista que deja por fuera cualquier otra opción política en Estados Unidos. Es un asunto que vamos a analizar de inmediato en caliente con lo que ha dicho cada uno de los candidatos, Trump y Biden. Nos acompaña para ello Diego Sequera, miembro de Misión Verdad, periodista, investigador, analista internacional. Diego, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. A ustedes, como siempre. Muchas gracias a ti. Quiero comenzar primero por preguntarte acerca de tus primeras apreciaciones, por supuesto, sobre lo que ha planteado el presidente Trump. ¿Cuánto hay de verdad en esto? ¿Cuánto hay de retórica? ¿Cuánto hay de mentira incluso? El presidente Trump, con respecto a la pandemia, a la situación de la COVID-19 tan compleja en Estados Unidos, dice que ha salvado cientos de vidas y que sin duda no quiere que todo el mundo se vaya a morir, pero que él ha salvado cientos y cientos de vidas. Es como una afirmación contrapuesta, ¿no? Tú dices, claro, yo he salvado cientos de vidas. Eso puede ser una verdad, cuánta gente se habrá curado, cuántas veces se habrá... O sea, una técnica clásica del discurso, pues tú dices, o sea, eso puede ser verificable, he salvado tantas vidas. Eso no resuelve ni despeja finalmente cuántas vidas se han perdido, cuántas vidas han sido afectadas por la crisis en su conjunto y otras cosas. Y sin embargo... Y además permeado del tono grandilocuente de Trump, ¿no? Claro, no le quita la responsabilidad por las más de 200.000 muertes en este año por COVID-19. Claro que no, pero tampoco se debe exclusivizar en un modelo donde también había una respuesta de los gobiernos federales que también han tenido, o sea, Trump ha permitido que los propios gobiernos de ciertos estados, en el sistema federal, sean los encargados de atender y de llevar la crisis del COVID en los distintos lugares. Y eso va para los estados de tradición demócrata tipo Nueva York, así como los estados republicanos, donde han habido posiciones profundamente encontradas entre ambos, y por supuesto Trump en órbita con las posiciones más negacionistas quizás de algunos de estos estados, frente a los estados que sí son pro máscara, pro cuarentena, todas estas cosas,
y sin embargo tampoco han tenido unos resultados muy eficientes. O sea, uno revisa el récord de Nueva York, del gobernador Cuomo, y ha sido una catástrofe también, donde además no se ha escatimado en avanzar en reformas en materia de desalojo, viviendas, en desempleo y toda una cantidad de cosas que además todos buscan pivotear ahora, de nuevo, y que esto no se tome como una defensa de Trump, pero sí una denuncia de lo que hace el otro lado del partido, de la partida, mejor dicho, en general, respecto a cómo se tratan de blanquear y de también transferir toda esta culpa y de además maximizar el tono, en términos muy cínicos, el tono melodramático, la preocupación por la gente y todo lo demás. ¿Qué les anda preocupando eso a la cúpula demócrata? Nada. O sea, a ellos les interesa es recuperar el aparato y reconstruir el consenso que venían conservando desde Obama. Pues. Sí, es decir, como la gran corresponsabilidad en términos de estructura del país y de Estado. Pero eso sí, el rostro público, obviamente, el centro es el presidente. Es el presidente Trump. En todo caso, si hay algo que genera, poniéndose uno en los zapatos de un estadounidense, que incluso no sea ni republicano ni demócrata, que lo llevan precisamente a tomar partido porque en el estado donde vive o hay un republicano que es negacionista o hay un demócrata que quiere hacer. ¿Cómo entonces es que se ha registrado una situación de esas que verdaderamente es dramática, porque estamos hablando de la salud versus la situación política del país? Bueno, pero eso en esencia es un modelo, es el modelo de la salud que te venía antes de la pandemia puesto a prueba frente a una crisis. Igual que en otros modelos en Europa, igual que los modelos también, pudiera hablar uno de los modelos más soberanos como el nuestro en Venezuela o en Cuba. La naturaleza de cierta respuesta, más allá del factor sorpresa que fue para algunos países quizás cuando empezó la pandemia, pero cómo se han ido adaptando y cuáles han sido las prioridades de esos estados, ya dicen muchas cosas. En ese sentido, además, me acuerdo, Estados Unidos está adelante con Brasil, en ese sentido, en el hemisferio. Sí. Y eso también tiene unas explicaciones que también son profundas, ¿no? Más allá de lo específicamente episódico del caso de que estén estos dos payasos gobernando, pero los otros payasos son los que no tienen cámara, pero... ¿Me entiendes? Sí. Pero en ambos casos, en cifras absolutas, ahí está la cantidad de muertes, la cantidad de abandono, la cantidad de respuesta ineficiente, relativizada, colapsada y demás. Sí, se evidencia que hay un sistema de sanidad totalmente quebrado. Debió haberse entonces aprovechado ese momento en términos políticos electorales para plantear un verdadero sistema que fuese universal. Quien sí lo planteó fue Bernie Sanders. Bueno, y veamos lo que pasó. El único, por supuesto, y además que esa era una reivindicación clave y capaz de convocar, o sea, si tú de verdad te preocuparas por ganar unas elecciones de verdad y por movilizar a lo que consideras tu base, recuerdo, metas bastante justas, ese era uno de los puntos que además superaba todo o sea, más allá de que hay posiciones que también están mediadas, digamos, por la lógica, por la división republicano-demócrata respecto a la posición del Estado, y su relación con la economía, cómo interviene el Estado en eso y cómo por lo tanto apoyan unas hiperprivatizaciones turbocapitalistas, mientras que el otro lado buscan una posición más socialdemócrata. Sin embargo, o sea, a la europea quiero decir, y sin embargo, eso no es lo que comparte el resto de la cúpula dirigente del Partido Demócrata, porque hay estrictos intereses económicos. No se puede hablar de un modelo quebrado, sino completamente expoliado, desposeído, donde rasparon la olla y el fondito, lo que llaman el cerecero en el oriente, es lo que están dejando para la gente. O sea, y entonces, ellos son, en últimas, los que están detrás de todo este poder. Claro, ese mismo sistema empresarial, teniendo en cuenta que la salud es un gran negocio. Exactamente, entonces no hay, más allá de que hay una diferencia de forma y de discurso y de modo de presentarse ante el público, van a ser las mismas corporaciones que están detrás. Unas quizás dentro de su propia competencia tendrán más favores con un candidato demócrata y otras con uno republicano. Y ahí uno pudiera hacer como incluso un mapa claro de quiénes y cuál es el tipo de industria y de corporaciones que están interesadas en esto, porque detrás de esto también, y eso explica un poco la posición medio, que da la impresión de retrógrada, pero aquí también acuerdo que estamos en una batalla informativa y de una guerra psicológica sin precedentes en sus dimensiones, ¿no? Pero por un lado tienes además un modelo que es el globalismo liberal, que está agotado, pero sin embargo lo defienden, ¿no? Y que además supuestamente en sintonía con Europa y que además convoca ahora una gran reforma del sistema, un gran reset lo llaman, que supuestamente el capitalismo lo van a pintar de verde ahora
y ya no van a hacer nada en el planeta porque una nana sueca dijo que eso era malo y había que ayudar a los niños, ¿no? Pero sin embargo promueven la devastación y la guerra en todos lados, y todas las guerras actuales empezaron, o sea, las más candentes, tú puedes pensar en Siria y todo lo demás, empezaron en realidad en la administración Obama. Entonces tiene ese discurso por un lado, y frente a eso tiene una lógica que raya incluso en lo conspiranoide, toda la lógica del QAnon y todo lo demás, pero que además también se exacerba este lado porque sí hay también posiciones verdaderamente nacionalistas respecto al tema ese de la nación y lo global, la economía y la migración. Y además dentro de eso propiamente también tienes la misma división de colores rojo y azul que pasa por otro lado, que es decir, por ejemplo, el tema posesión de armas. Porque el tema de posesión de armas divide al país de una forma tal que en realidad lo determina no el hecho de que alguien quiera portar una pistola o no, sino la posición respecto al Estado y la capacidad que tiene el Estado de influir en tu vida diaria. Y eso por eso todo el tema de la segunda enmienda. Sí. Y lo mismo también puede... Segunda enmienda que es correcto, intocable. Exacto, que es intocable, y que porque esa Constitución es intocable en general, por muchas razones, porque también hay un inmovilismo absoluto ya en el sistema gringo, y además tienes, por ejemplo, un factor nuevo de esto, un factor que ahora va a entrar en controversia con más fuerza, que es el Roe versus Wade. Esto ya es directamente en la Corte Suprema, porque además hay un viraje, en todo esto estamos atestiguando un viraje tectónico de una Corte Suprema cuyos magistrados, 9 magistrados, son vitalicios, y se muere una en pleno proceso, la señora Ruth Bader Ginsburg, que además ella misma se negó a ceder su puesto sabiendo que tenía cáncer pancreático unos años antes, y estas son las consecuencias para la petulancia liberal. El Roe versus Wade es el decreto que a nivel federal despenaliza el aborto. Y eso ya te crea una línea cultural divisoria entre unos demócratas globalistas pero laicos y defensores de la diversidad, y por otro lado tienes las facciones ya cristianas radicales que van de hecho, por contra. eso, de hecho, bien que recuerdas esto, Diego, porque al presidente de Estados Unidos se le estaba pidiendo que la elección de la nueva magistrada de la Corte Suprema, que bien recuerdas es vitalicia, fuese después de todo este proceso de elecciones, y dijo que no. Estaba con toda claridad su intencionalidad política. Y además lo intentó Obama también cuando murió el juez Antonín Scalia. Eso es ahí lo que no quieren jugar es que lo que es bueno para la pava es bueno para el pavo, porque los demócratas también lo hicieron. Solo que tienen el monopolio, el control de la narrativa, por lo menos, o por lo menos la cantidad de recursos. Sin embargo, de recursos técnicos y de medios que lo apoyen, y consenso que se dirige en contra de las posiciones de Trump. Sin embargo, no es tampoco lo definitivo respecto a esa posición, pero claro, lo van a vender como otra maniobra más dictatorial del dictador Trump, el bananero, el estado fallido, el primer estado fallido del primer mundo, y qué sé yo, que todo lo que quieran, pero en realidad también es sencillamente una jugada política que en otro contexto se invierte. Lo mismo pasó con el impeachment. Claro, que quedaría 6-3 en la Corte Suprema, Trump, pensando en su reelección, iría favorable. Claro, porque incluso... Es decir, es incluso hasta un cálculo matemático. Sí, pero y además, y en cierta forma es como su derecho dentro del hecho de que todavía es su gobierno y él tiene todavía esa potestad. Pero sí, además esto es algo que condiciona básicamente por mínimo 2 generaciones al país. Y esto va evidentemente a buscar revertir unas grandes conquistas de una orientación que ha tenido por lo menos 40 años ininterrumpida en su composición, a pesar de que poco a poco han aparecido jueces controversiales como Clarence Thomas, que con escándalos y demás, pero bueno, con posiciones conservadoras. Y eso, por supuesto, interesa también a la alta dirigencia republicana e incluso la anti-Trump, como demostró el voto o la opinión todavía del senador Mitt Romney, porque para poder aprobar esto, además, no es una decisión del Ejecutivo. El Ejecutivo lo pide al Senado. El Senado es el que determina esto, y la mayoría del Senado es republicana. Es republicana, claro. Sí, sin duda, este es un asunto que pasa y que es transversal en este momento. Sí. Vamos a volver, Diego, con este foro. Escuchamos ahora de nuevo a Joe Biden, el candidato demócrata en ABC. Número 1, creo que hay muchas razones para estar preocupados, algo por lo que he peleado muy duro por mucho tiempo, y es algo... Número 2, creo que el cuidado de salud luego de estas elecciones, algo que dirá luego
luego de que más de 10,000 personas hayan perdido sus trabajos, más de miles de personas que han atravesado estas condiciones. Así que lo que está en juego, no creo que sea apropiado. Creo que la Constitución implica que no creo que haber cometido un error. La Constitución indica que el modo en que las personas tienen el derecho a determinar si las personas tienen el derecho de votar por su presidente, por el Senado. Esto ha pasado por años, ¿no? Una vez que las elecciones comienzan, las implicaciones deben ir consistentes con la implicación. Yo creo que es inconsistente. Muchas personas que ya han votado, creo que debería ser manejado hasta que las elecciones hayan terminado. Y una vez que el presidente salga. Aquí es cuando usted dijo hace exactamente un año en este debate: no voy a empaquetar. Es una razón suficiente para tener en cuenta. Lo que yo quería hacer, Jorge, es que para responder la respuesta directamente, todo debe estar enfocado en si se gana o no, y si es apropiado o no, enfocarse en lo que está sucediendo ahora, en lo que el presidente debe hacer. Una de las sugerencias de Peter fue que por lo menos 4 o 5 opciones, ya sea estén determinados o no, es si la Corte debe tomar lugar y si debe ser consistente con la Constitución. No he sido fan de Cole por saber de que sea quien sea que gane, eso es algo que va a seguir siendo consistente o si va a ser algo que se pueda manejar. Creo que lo que digo es que depende en lo que resulte, sino en cómo sea manejado. Pero hay un número grande de cosas que vendrán. No hay discusión sobre eso. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo sea manejado? Por ejemplo, los debates, no importa quién sea el que tenga la palabra o no, cuando venga a términos, esto puede suceder un día o no. Todo depende en cuánto apuren esto. Muchas personas no han tenido la oportunidad de mantener sus negocios abiertos, no han tenido la oportunidad de desarrollarse debido a las consecuencias de la COVID. Ahora mismo todo parece indicar que van a haber celebraciones por Halloween. ¿Es algo que usted está abierto a considerar? Voy a considerarlo a partir de ese punto. A lo largo de su carrera usted ha apoyado. No importa cuál sea la respuesta que le dé. Eso mañana será el titular. Lo que sucede ahora. El modo inapropiado de continuar. Creo que tengo el derecho de saber dónde estaré. Entonces esperaremos hasta el día de las elecciones, sí. Pero mira, lo que deberían hacer, tienen que asegurarse de que voten y que voten por un senador que de hecho refleje lo que indica la Constitución. Y aproximarme a la posición. Pero si aprovecho mi posición, bueno, votar. Es lo que se registra a esta hora desde Estados Unidos y es lo que analizamos de inmediato con Dennis Small, director para Iberoamérica de la revista AIR, Executive Intelligence Review, publicado en Washington. Nos acompaña desde la capital estadounidense. Dennis, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes. A usted muchísimas gracias. Han pasado ya casi una hora de estos dos foros. Primero, permítame preguntarle lo que significa ver a los dos aspirantes por nada más y nada menos que la presidencia, que por el puesto de la Casa Blanca, tratando de competir por las audiencias
y supuestamente hablando de los temas que a la gente le interesan, en vez de haber sido un debate, un cara a cara, si hubiese sido virtual? Bueno, no fue un debate cara a cara porque el equipo de Biden absolutamente no quería tener eso. Es más, desde el primer momento Nancy Pelosi y otros políticos demócratas le dijeron a Biden que de ninguna manera debería debatir a Trump. Al principio salieron con la justificación de que como Trump miente a cada rato, decían ellos, no se puede debatir. Y luego después salieron varias otras excusas. Ahorita hay un gran escándalo en Estados Unidos porque han salido a la luz, además de las denuncias de que se está gestando un golpe de Estado militar posiblemente en contra de Trump, y ahorita podemos volver a eso, el tema de lo que ocurrió a través de Twitter, de censurar un periódico de Estados Unidos, el cuarto periódico del país, el New York Post, porque publicaron información negativa en contra de Biden, documentando sus relaciones muy cuestionables, sino criminales, con Ucrania, en el caso Barisma y otros casos además. Y luego posteriormente se descubrió que el que iba a ser el moderador del debate entre Biden y Trump, Scully, del C-SPAN, resultó que pues había demostrado su favoritismo respecto a Biden y tuvo que renunciar después de haber mentido que le habían hackeado su cuenta de Twitter porque encontraron que había enviado mensajes para tratar de controlar ese debate. Total, honestamente yo no creo que la cuestión aquí es una pelea para ver quién tiene más auditorio, más público en televisión. Yo creo que se está viendo otra cosa por completo. Trump ha estado tratando de ir directamente a la población, que es donde él tiene más éxito. Y ha renovado su campaña en las calles, yendo a Iowa ayer y hoy pasó por Charlottesville y ahora en este debate. Creo que hay que dar un paso atrás para ver qué es lo que realmente está pasando en esta elección. En el 2018 salió un informe en diciembre de ese año de la Cámara de Lores del Reino Unido diciendo que de ninguna manera la política exterior del Reino Unido podía permitir que el presidente Donald Trump tuviera un segundo periodo presidencial. Después hubo toda una activación de las redes de inteligencia británicas, como el caso de Christopher Steele, que se utilizó en el famoso dossier, que luego resultó que eran puras mentiras, para tratar de armar la ficción de que Trump había conspirado con Putin. Se demostró que eso fue totalmente falso, pero eso no paró que hubieran estas operaciones a través de los círculos de inteligencia británicos y los de Estados Unidos relacionados a la CIA en particular. También han habido elementos de las Fuerzas Armadas en retiro de Estados Unidos, como el coronel Black, que han denunciado que se está gestando un posible golpe de Estado en contra de Trump para después de las elecciones. Y esto se ha vuelto el escándalo nacional en Estados Unidos porque hay en efecto muchas indicaciones de lo mismo. Y hay gente que ha dicho, Hillary Clinton se lo recomendó directamente a Biden, no concedas la elección, pase lo que pase, de ninguna manera. Y lo dijo públicamente. Luego hay el general Mattis, el ex secretario de Defensa de Estados Unidos, que dijo también, después de que Trump lo sacó como secretario de Defensa, dijo que era muy posible que los militares estadounidenses tendrían que sacar a Trump, tomar cartas en el asunto, sacar a Trump a fuerzas. Total, ¿a qué voy con estos detalles? Estamos viendo dentro de Estados Unidos un cambio de régimen, una revolución de color como las que estamos acostumbrados a ver en otros países, llámese Nigeria, Venezuela, desde hace algún tiempo, lo que hicieron en Bolivia, lo que han hecho en Irak, lo que hicieron en Libia, lo que trataron pero no pudieron lograr en Siria. Ahora está pasando lo mismo dentro de Estados Unidos. Y el que nos guste o no nos guste Donald Trump no nos debe cegar ante el hecho de que eso es lo que se está realizando. Para decirlo muy francamente,
La organización de Lyndon LaRouche, a la que yo pertenezco en Estados Unidos, pues el gobierno de Chávez para nosotros era un gobierno que uno tendría que criticar. Habían cosas con las que no estábamos de acuerdo, pero siempre y constantemente nos opusimos a la idea de cambio de régimen organizado desde fuera, porque es un asunto de los venezolanos, es un asunto de que en Venezuela se decida lo que sí y lo que no. Ahora, lo que estamos viendo ahora es un cambio de régimen en contra de Estados Unidos en el caso de Donald Trump. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con la cuestión de quiénes y cuáles son los intereses detrás de Trump y detrás de Biden. Y el secreto está en el hecho de que el sistema financiero internacional está en proceso de desplome total, porque tiene una deuda de más de 2.000 billones de dólares, y los intereses financieros de Wall Street y la City de Londres no quieren que Trump, que no está bajo control, se asocie con intereses como China y Rusia, que podrían quebrar ese monopolio de Wall Street y la City. Sí, Denis, eso es lo que está detrás de ello. Y nos dices esto con tal nivel de detalle que surgen más preguntas. Una de ellas, quien está intentando con esa hipótesis que planteas de un intento de golpe de Estado, ¿quiénes serían, por ejemplo, esos rostros visibles? ¿Quiénes estarían moviendo esos hilos para que esta situación se dé? Te propongo que dejamos la pregunta aquí planteada y vamos de nuevo a escuchar al presidente Trump en este foro, en este medio de comunicación en NBC. Que sea renovado en el nuevo año. Lo que ha sucedido ha sido por consecuencia de la pandemia, no por el frente de los inmigrantes. México ha sido muy impactado, como usted lo sabe, la pandemia, y eso ha sido una de las razones. Tenemos una frontera ahora muy fuerte, debemos mantenerla así. Muchas personas han intentado venir a nuestro país, pero hemos intentado hacerlo de forma legal. Hay muchas personas muy felices con esto. Lo que ha sucedido es solo consecuencia de la pandemia. Hemos tenido mucha precaución. El hecho es que ha sido muy bueno. Los impuestos ha sido algo que ha sido muy... Hemos recibido personas en nuestro país. Hemos terminado ese programa, pero creo que esto ha sido algo bueno. Toda la inmigración, muchas personas han intentado llegar a nuestro país, especialmente personas portando la pandemia. Muchos que han... Entonces he pensado en personas, muchas personas que sentados aquí a nuestro alrededor, creo que van a votar por usted. Muchas personas lo van a amar. Hay personas que quieren saber, si usted tuviera una segunda oportunidad, ¿qué haría para mejorar esta situación? Creo que hemos hecho un gran trabajo. Cerramos. Esperamos que pronto llegue la vacuna. Estamos en un nivel donde tenemos trabajos como no se ha visto antes. Hemos reconstruido las fronteras. Creo que tenemos el mejor programa de impuestos en la historia de nuestro país. Las personas son importantes. Hemos creado un nuevo nivel de trabajos y de empleos. El próximo año va a ser mejor que nunca antes. Señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias por escuchar a sus votantes. Queremos agradecer una vez más al presidente y a todos nuestros televidentes. Ha finalizado esta parte del foro. Recordemos que son 2 foros, 2 candidatos. Ha finalizado el tiempo que se había establecido de 8 a 9 de la noche en este foro de NBC, en que tenían como invitado al presidente de los Estados, Donald Trump. Denis, y regreso con usted. Antes de preguntarle acerca de un hecho que ha planteado el presidente Trump, además en esta declaración y discurso siempre grandilocuente, la pregunta que ya le planteaba, cuando usted nos decía como un planteamiento de lo que está sucediendo dentro de Estados Unidos con todos estos juegos de ajedrez, que lo que se está gestando es un golpe de Estado. ¿Quién está detrás de ese golpe de Estado? ¿Quiénes son los visibles y quiénes son los invisibles de eso? Buena pregunta. Los visibles son personas, como dije, el general Mattis,
que había sido un general de 4 soles, había sido secretario de Defensa, que dijo a los medios públicamente que muy probablemente los militares vamos a tener que tomar cartas en este asunto para sacar a Donald Trump de la Casa Blanca. Eso se dijo públicamente. Otro que dijo algo muy parecido es el general McMaster, también retirado, uno de los grandes generales de la guerra de Afganistán, de Irak y demás. Dentro de los círculos de inteligencia está el exdirector de la CIA, Brennan, el exdirector del FBI, James Comey. Dentro del mundo político están, y esto ocurrió en reuniones en la Casa Blanca de Obama, y está documentado, y son los documentos que se están desclasificando, reuniones de Obama, de Biden, de Hillary Clinton y de otros, junto con Brennan, el director de la CIA, y hay notas directas manuscritas de Brennan, donde él dice que hay que echarle este asunto encima a Trump de supuestamente tener relaciones con Rusia. Ahora, estos son los documentos, si has estado escuchando, que Trump en estos últimos días ha estado grite y grite y grite que hay que desclasificar los documentos. Él dice, yo los desclasifiqué. ¿Por qué no los reveló al público mi propio secretario de Estado? Y le dio un jalón de orejas público a Mike Pompeo, que hacía mucha falta, por cierto. Lo mismo con el Procurador General de Estados Unidos, el secretario de Justicia, como lo decimos acá, Barr, y también con el jefe del FBI, Wray. Lo mismo, ¿dónde están los documentos? Él insiste que esto tiene que salir. Son algunos de los aspectos visibles, pero para entender la parte de lo invisible, que me parece la parte importante de la pregunta, uno siempre tiene que hacerse la pregunta, como cualquier buen detective, lo que tiene que hacer un periodista investigador, cui bono, ¿quién se beneficia? Ahora, detrás de esto está un sistema financiero internacional caduco, que se está desplomando de la misma manera en que se vino abajo la Unión Soviética con el muro de Berlín en el 89. La crisis del 2008 no fue nada comparado con lo que ahora está pasando. Hay una burbuja especulativa de 2.000 billones de dólares que no se puede pagar. Y los dueños de ese cáncer especulativo, los banqueros de Wall Street, los banqueros de la City de Londres y esos intereses, insisten que se tiene que imponer un gobierno supranacional de los bancos, eliminar cualquier soberanía nacional para saquear a los pueblos para poder mantener a flote esa deuda. Hay muchas partes y económica y financiera que lo dejamos para otro momento. La parte política es que ellos han dicho abierta y públicamente de que no pueden permitir un segundo gobierno de Donald Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump no es una ficha controlada por ellos. No es que todo lo que haga Donald Trump es bueno, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que él no está bajo el control del establishment como sí lo estaba Hillary Clinton y como sí lo está Biden. Él entra al poder como parte de una ola populista mundial en rebelión de lo que está pasando con el establishment. Primero Brexit en Inglaterra, luego las elecciones de Italia, luego las elecciones de Estados Unidos, luego las elecciones de México con López Obrador. Gente diría, bueno, López Obrador es de izquierda, Trump de derecha. Sí, pero el mismo López Obrador le dijo en una carta pública a Trump, usted y yo estamos en el poder por lo mismo, porque el pueblo se opone a lo que el establishment ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que realmente teme esta gente de Donald Trump? Dos cosas. Primero, en la campaña del 2016, él dijo 2 veces, 3 veces, que iba a aplicar a los bancos la ley Glass-Steagall, que es la ley que aprobó Franklin Roosevelt en el 33, que es lo que separa la banca comercial productiva de la especulación. Y va a poner a todo ese sistema especulativo en reorganización por bancarrota. La ley Glass-Steagall es mortal para esta gente. Y habló de eso Trump, no lo ha hecho. Pero sí habló de eso y teme que pueda ocurrir, número 1. Número 2, que puede haber una relación estrecha de cooperación
entre Trump y Xi Jinping y Putin, cada uno representando su interés nacional, pero buscando un orden internacional independiente del Fondo Monetario Internacional, independiente de los bancos. Y termino con lo siguiente: para entender realmente la política de Trump sobre la cuestión del COVID, que hoy día no me parece correcta, pero antes, en febrero y marzo, al inicio era una orientación totalmente correcta, estaba totalmente de acuerdo con lo que Xi Jinping había hecho en China, y muy impresionado por lo que lograron, pero hay un viraje dramático de 180 grados en lo que Donald Trump dice sobre China y sobre COVID. He ahí uno de los secretos más importantes de este último periodo. Tanto ha sido este viraje, Denis, que recordemos que culpa a China, dice que es el virus chino, que es el culpable de todos los males, y para rematar se retira de la Organización Mundial de la Salud. Vamos, te pido, Denis, que sigamos pendientes de lo que sucede allí en este foro. Ha finalizado también ya, le consulto a la producción si es así o están en una pequeña pausa, me dicen, en este momento, en este foro de ABC, que tiene además como protagonista en este momento, desde las 8 de la noche, a el candidato a la presidencia de Estados Unidos, a Joe Biden. Diego, algo que llama sin duda la atención tiene que ver con esto que dice Joe Biden, pero en lo que uno no percibe que se concrete. Habló muchísimo sobre la educación, sobre las oportunidades, sobre la necesidad de vivienda, es decir, hay todas esas necesidades sentidas del pueblo estadounidense a través de las preguntas que le hacían este grupo de personas. De hecho, un muchacho afrodescendiente, un jovencito. ¿Cuánto hay de retórica en eso? ¿Cuánto hay de verdad y cuánto de historia, teniendo en cuenta que estamos hablando de los demócratas que han gobernado junto a republicanos 200 años? Bueno, sobre lo de la universidad y sobre hay un manejo absolutamente superficial, preestablecido, ready-made, orientado como a conmover, o sea, un poco en la misma lógica ya del tipo de campaña Obama que si narra conmueve, pero evidentemente ahí también hay una cantidad de temas que tampoco son algo que, o sea, lo están adoptando nominalmente, pero ahí no va a haber ningún tipo de, digamos, de llegar al poder. Este tipo de cosas no se van a atender tal cual como se promete ahora. Estos son tópicos yes we can, ¿me entiendes? Reciclados y ahora más mal presentados por un señor con rayano en la demencia senil y que por lo tanto sugiere que es una persona que no va a estar mucho tiempo en el poder de llegar hasta ahí. Esto con el asunto de la enfermedad, de las dificultades de la salud física y mental de Joe Biden ha ido creciendo. Sí, claro. Lo escucho de ti, lo escucho de nuestro invitado desde Washington, lo escuchamos de distintos analistas, que además pasa a ser una verdadera preocupación. Uno se pregunta cómo se enfrenta el país en una situación de esas, si ya parece de verdad un asunto de preocupación pública. Bueno, mira, primero yo creo que, aparte que coincido, hay que tomar mucho en consideración lo que estaba diciendo hasta ahora el compañero Small, que además saludo que esas iniciativas aparezcan en este foro porque enriquecen aún mucho más la discusión y los contenidos, ¿no? Eso me parece fundamental, pero amén de eso, eso lo que sencillamente no está, hay también otro secreto a voces ahí, no tan secreto, respecto a cuál es la secuencia, que hay un juego descomunal de variables, de teoría del juego, sobre todo en el campo demócrata, donde han hecho incluso ejercicios y simulacros, donde por cierto uno lo presidió Podesta y lo ganó, o sea, y él asumiendo la posición de Trump en el juego y ganó las elecciones también, o sea, donde incluso por cualquier tipo de pronóstico se está sugiriendo esa posibilidad. Y detrás de eso también está entonces, o sea, si Joe Biden no dura tanto, ¿qué viene? Obviamente viene Kamala Harris, pero ¿quién está en este caso detrás de Kamala Harris? Detrás de Kamala Harris hay un pacto, digamos, de la cúpula demócrata también, donde quizás Hillary Clinton está un poco desplazada, que por cierto lanzó un artículo de 5.000 palabras tratando de posicionarse ahora como para parar en secretaria de Defensa, pero una alianza que tiene que ver con Obama y Nancy Pelosi. De hecho, uno de los escenarios, porque también el compañero Small está adelantando varios de ellos, porque todos esos son
tan o más plausibles que las propias elecciones, que unas elecciones normales, donde haya un victorioso y el otro reconozca. Sin eso duda, es por eso es que tan menos importante escudriñar. Denis, por ejemplo, habla de una revolución de colores. Estoy completamente de acuerdo. Desde el Partido Demócrata hacia los republicanos, que son los recursos y la tecnología. Con los recursos internos de Estados Unidos, sin interferencias extranjeras. Y además manipulando el mismo esquema de las primaveras árabes. Hay una serie de factores de malestares que son realmente existentes, que están ahí. Bueno, pero detrás de las primaveras árabes estaba Estados Unidos. En esta oportunidad es Estados Unidos contra Estados Unidos. Exactamente, tal cual, tú lo acabas de decir, y eso es lo que está pasando. Aquí no es un tema particular, es Estados Unidos contra Estados Unidos, y eso puede llevar a una situación extremadamente peligrosa. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los dos estilos de Estados Unidos que están aquí enfrentándose? Lo que dice el compañero Small respecto a la ola populista, que es una corriente, bueno, de movimiento de reforma muy amplio también, que también ha sido muy satanizado y que también trata de reducir, de encajonarse a una coordenada muy específica de la derecha, porque sí es verdad que también ahí existen muchas posiciones nacionalistas o conservadoras, pero frente a a toda la tecnología de una izquierda posmoderna, que además, o sea, son los recursos que ya ha empleado en otra escenografía, lo ha empleado con Trump a lo largo de los 4 años, y que además ahora está echando el resto de una manera sorprendente, porque es toda la estructura. Desde la perspectiva del colapso, la periodista Helen Coban, que es una referencia histórica, sobre todo por su cobertura en aquel momento de la guerra civil en Líbano, sugiere que estamos en la presencia del primer colapso promovido por sus propios dirigentes de alguna manera, y eso también es algo que lo estamos viendo aquí. Eso de que también, que lo comentó el compañero Small también, respecto a lo de no aceptar el resultado, sea como sea, de que eso es un mensaje que lo ha dicho Hillary Clinton, y también lo ha dicho la propia Nancy Pelosi. Una de las variables que se está considerando, por ejemplo, es que eso, o sea, no... por el tema del voto por correo, por esa vía justamente, que se llegue a un resultado, pero se someta a controversia en el sistema, en el Departamento de Justicia, porque faltan todos estos votos que no han llegado por correo. Eso ya te plantea un fraude, un escenario fraudulento de alguna manera contra justamente una posible victoria de Trump. Más allá de eso lo podemos discutir después, porque ese de verdad que yo también creo que es el pronóstico. Pero bueno, el tema es usar eso. Y en ese interín que el Congreso logra decretar que hay como una suerte de vacío de poder, y por lo tanto Nancy Pelosi, presidenta del Congreso, es quien asume. Esa es una de las variables que se está considerando. Otra variable que se está considerando, con el mismo escenario de inestabilidad e inseguridad, y sobre todo que era uno que se vislumbraba a partir del malestar en la calle, malestar que es real, que sí existe, pero que recibió, y esto lo sé también porque yo tengo fuentes allá, pues yo converso con colegas y demás en Estados Unidos, o sea, de verdad hay un financiamiento muy duro a estas iniciativas, Black Lives Matter y Antifa, vía el Big Philanthropy, o sea, que son estas grandes corporaciones lanzando billetes, y además lanzando maruza de billetes, como han hecho aquí en Venezuela, como han hecho en Egipto, como han hecho, o sea, en los países árabes. A riesgo de fomentar una guerra civil, Diego. Correcto, necesitamos, esa es la clave. Muy bien, lo dejamos allí porque es otra probabilidad para continuarlo dentro de minutos. Escuchamos a Joe Biden. Es una situación que hasta el momento, luego que salimos de Afganistán, es algo que va a arriesgar. Vemos lo que está sucediendo en estos momentos en Bielorrusia, todas las personas pobres, toda la situación de hambre, todo lo que está sucediendo en el mundo. Y este presidente abraza y recibe todas estas cosas. He's pulled out of almost every international organization. He gets laughed at when he goes to literally, not figuratively, when he goes to the United Nations. I mean, it's just, y no hace nada, o sea, simplemente sugiere que no es un plan. No hay un plan. No hay un plan coherente. No hay ninguna política coherente. Es algo que no es solamente por el dominio de nuestro poder. Es un ejemplo para el resto del mundo, para que nos sigan. Es algo que sale de casi todas las organizaciones internacionales. Es algo que literalmente podemos ver en las Naciones Unidas. Todo se trata de la falta de respeto del presidente.
Esta es, tenemos una pregunta más por parte de una de las votantes. Esta es la primera vez que asiste a una de las conferencias presidenciales. Soy madre de 2 hijas. La mayor de ellas es transgénero. Durante la administración de Trump fue despedida de las tropas militares. Hemos sufrido discriminación. Vemos que esto es una agenda muy peligrosa y muy discriminatoria. Y vemos que hay muchas personas que no son protegidas bajo las leyes de los Estados Unidos. Hay algunas órdenes ejecutivas. Yo fui criado por un hombre. Recuerdo que mi padre fue un hombre, un educador. Fue una persona muy decente. Recuerdo que una vez llenamos una aplicación en nuestra ciudad, en Milton. Y recuerdo que en esos tiempos, recuerdo que vimos 2 hombres que se estaban abrazando. Y recuerdo que yo miré y mi padre me miró y me dijo, Joe, es simple la idea de que un jovencito de 10 años, ¿sabe? Un joven de esta edad podría decir, bueno, cuando ve algo así, esto es lo que yo quiero ser. Entonces lo que sucede es que muchas personas transgénero están siendo asesinadas. Creo, no puedo tener un número exactamente, creo que es una cifra elevada, pero le prometo que no hay una razón para sugerir que debería haber algún derecho para negarle a su hija o a su hijo, no sabría qué decir, a su hija. Ahí está esta disertación que tiene el candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Joe Biden, acerca de distintos temas, ex senador y ex vicepresidente del país. Denis, quiero regresar con usted hasta Washington. Sí, cómo no. Aquí lo veo de nuevo. Denis, sobre un asunto en particular de los demócratas y la decisión, de hecho, firme de haber escogido a Joe Biden, conociendo algo que de hecho ya también aquí le preguntaba en estudio a nuestro invitado, de sus dificultades de salud física, de sus dificultades de salud mental. ¿Se la han jugado y lo han apostado todo por él? No, no por él, por lo que viene después. Porque ellos, y esto es algo absolutamente cínico lo que están haciendo, es realmente inimaginable que escojan una persona que obviamente tiene problemas médicos. Lo que dijo Trump ayer de eso es verdad, la culpa no la tiene Biden. Trump dijo, eso nos va a pasar a todos, me va a pasar a mí, les va a pasar a ustedes, a todos nos va a pasar, pero una persona así no puede ser presidente de Estados Unidos. Lo que Diego dijo sobre eso es absolutamente cierto. Uno solamente tiene que verlo en televisión un rato y uno se da cuenta. Él no puede funcionar sin su teleprompter, el teleapuntador. Entonces, no han escogido a Biden, han escogido a Kamala Harris. Y esa es la pregunta interesante. ¿Quién está detrás de eso? Puedo decir un par de cosas sobre eso. Hay un bufete de abogados muy importante, no muy conocido por su nombre, pero les recomiendo que lo investiguen. Se llama Perkins Coie. Perkins Coie, C-O-I-E. Es un bufete de abogados extremadamente poderoso, bien vinculado en San Francisco a todos los intereses de Wall Street. También detrás de todo ese sector está una persona muy experimentada en financiar revoluciones de color, que se llama George Soros, que lo ha hecho a diestra y siniestra, por todos lados, más siniestra que diestra en el caso de Soros, pero bueno. Y en efecto, también lo que dijo Diego es verdad sobre eso, el Black Lives Matter y todo lo que pasa con Antifa. Sí hay un fermento obvio en Estados Unidos de que hay gente que no está contenta con lo que pasa, hay racismo, hay miseria, hay pobreza, hay una situación extremadamente difícil, especialmente para negros e hispanos, pero también para gente pobre blanca.
Pero en ese fermento, pues el dinero de George Soros puede lograr muchísimo. Anteriormente se decía, uno de los grandes chistes que siempre la gente dice en Latinoamérica, en vaya visitas, pues la gente dice, ¿no? El chiste es, bueno, pero ¿sabes por qué nunca hay un golpe de Estado en Estados Unidos, en Washington? Y la respuesta del chiste es, pues es que no hay embajada de Estados Unidos ahí. Pero ahora ese chiste ya no vale, porque no es la embajada, sino los intereses financieros que está detrás. Ahora, para ver esto un poco de otra óptica, que me parece bien importante, hay un genocidio por inanición en África que está ocurriendo ahora mismo, en el momento en que estamos hablando nosotros. El jefe del Programa Mundial de Alimentos, que es parte de la ONU, el señor David Beasley, ha denunciado que este año hay 7 millones de muertos por inanición en el mundo, principalmente en África, pero no solamente. Lo que dijo también Beasley es que si no hacemos algo con el problema del COVID y la pandemia y toda esta situación de hambre y falta de alimentos, el número de muertos puede ser 3, 4, 5 veces más grande. Estamos hablando de 30, 35 millones de personas. Ahora, a Beasley y al Programa Mundial de Alimentos le acaban de dar el premio Nobel. Es muy importante para entender lo que pasa en Washington saber que Beasley es un aliado político cercano de Donald Trump. Beasley fue uno de los primeros gobernadores republicanos de Carolina del Sur que en el 2016 respaldó a Trump. Trump es quien lo colocó en ese cargo en Naciones Unidas. Hay otra gente parecida que son importantes. El ex embajador de Estados Unidos en China, Terry Branstad, había sido gobernador de Iowa, que tuvo una muy buena relación con Xi Jinping, también cercano a ese estrato con la gente de Trump. Ahora vean lo que dijo el presidente Putin de Rusia hace 4 o 5 días. Dijo, sí, claro, Trump llegó al poder con la idea de tener buenas relaciones con nosotros, y yo entiendo eso, pero no lo permitieron. Hubo un aparato de sujeción, esa es la frase de Putin, un aparato de sujeción que no le permitió avanzar en eso, tanto de demócratas como de republicanos, porque tampoco hay que olvidarnos de los Mike Pompeo en todo esto, que son como John Bolton, que ya los conocemos, que son los caballos de Troya dentro del aparato de Trump. Entonces, eso dijo Putin y dijo, pues sabemos por qué no pudo hacer lo que quiso hacer. ¿Qué tal si Trump, Estados Unidos, con Putin y con China, toman cartas en el asunto de África para ayudar a resolver ese problema de hambruna que existe ahí, con desarrollo económico, con obras de infraestructura, con todo lo que odia Wall Street y odia la City de Londres? Eso es posible con un Donald Trump. No estoy diciendo que va a ocurrir, pero es posible. Y eso es lo que uno tiene que tener en mente para entender por qué esta tremenda operación para realizar un golpe en Estados Unidos. Eso es lo que hay que entender, que no es tan visible, salvo como nos lo planteas, Denise, con todas estas piezas puestas que se van hilando una a una. Y por ello te agradecemos, como siempre, Denise, un placer. Muchísimas gracias por haberte quedado con nosotros y por compartir todas estas visiones que tienes con respecto a lo que sucede internamente en Estados Unidos. Gracias, muy buenas noches. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Vamos ahora con nuestra corresponsal para América del Norte, Aiza García, para conocer lo último que se ha planteado precisamente esta noche. Finalizaba hace ya aproximadamente unos 20 minutos el foro del presidente Trump en la cadena NBC y quedan unos pocos minutos para que finalice el foro entre Joe Biden, el candidato demócrata, y el periodista escogido por la cadena ABC en este momento, donde ya están a punto de finalizar. Aiza. Efectivamente, Tatiana, bueno, hemos visto estos debates, bueno, no debates, encuentros televisivos simultáneos. Como tú bien decías, Trump en la cadena NBC News y Joe Biden, el candidato demócrata y ex vicepresidente, en la cadena ABC News. A mí me gustaría dividirte en partes lo que dijo Trump,
a los votantes que le preguntaron y a la presentadora, que fue bastante inquisitiva, por cierto, y lo que dijo Joe Biden en la cadena ABC. Hay un tema que me llama muchísimo la atención y que hace un poquito de diferencia con el primer debate. Mira, Tatiana, y esto es muy importante, le han preguntado a Trump si va a haber una transferencia pacífica. Recuerdas que él ha hablado mucho de fraude electoral y de que el voto por correo no es lo mejor y que induce al fraude, etcétera, etcétera. Le preguntaron sobre si va a ceder de forma pacífica el poder y él dice que le gustaría, pero que hay muchas solicitudes de voto que han ido a parar a vertederos de basura y que eso es algo sucio y que es fraude. Y luego la presentadora le ha dicho, oiga, su director del FBI dijo que no hay pruebas de esas boletas en vertederos de basura. Y bueno, finalmente dijo que la transferencia pacífica, la transferencia de poder sería pacífica en caso de que él pierda, siempre y cuando la elección sea honesta. Esto es un poquito la diferencia con el debate uno que vimos de los candidatos, porque en el resto de los temas se repitió muchísimo. Por ejemplo, hoy una de las preguntas que le hicieron a Trump es cómo estaba de salud y dijo que estaba bien. Le preguntaron por qué casi nunca usa subrebocas y su respuesta fue que debe salir a la calle porque él es presidente. Luego le cuestionaron por qué no está haciendo más pruebas de detección del coronavirus entre la población y su respuesta es que Estados Unidos está muy bien en comparación con otros países de Europa y también con Gran Bretaña en cuanto a mortalidad. Y bueno, culpó a China nuevamente. Eso también lo dijo en el primer debate y lo ha dicho todo el tiempo. Culpó a China del coronavirus otra vez y dijo que lo esperado en cuanto al número de muertos, fíjate bien, era de 2.200.000 personas y que como los que se han muerto son más de 210.000, pues que esto habla de una buena gestión de su parte, ¿no? Luego evadió responder sobre la falta del pago de impuestos. Eso es importantísimo porque aquí la presentadora fue bastante inquisitiva. Y bueno, recordemos que se reveló de parte del New York Times que Trump lo que estaba pagando en 2016 y 2017 eran $750, $750 de impuestos. Y en otros años, cero impuestos. Entonces él ha respondido hoy que él está bajo una auditoría y que todo lo que dice el IRS es mentira y que no tienen las cifras exactas, etcétera, etcétera. Entonces la presentadora le dice, oiga, pero todos los que estamos aquí hemos pagado impuestos y no debemos dinero. ¿Cómo es que usted debe dinero? Él dice, no, yo no debo ningún dinero. Esa gente está muy mal informada. En fin, salió de una forma en que casi nadie cree eso, porque en Estados Unidos el tema de los impuestos es bastante severo, menos con gente muy rica, como el multimillonario y presidente Donald Trump. Así que le preguntaron por qué no ha entregado su declaración de impuestos, porque no hay ley que lo impida, aunque esté en auditoría. Y bueno, tampoco pudo responder, más bien lo evadió. Ante la insistencia de la periodista, afirmó, como te decía, que las cifras de sus impuestos que se manejan en los medios no son correctas, bla, 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 en ese sentido. Luego un tema importante que abordó aquí de parte de una migrante que además le elogió muchísimo, es el tema de la migración y dijo que se estaba trabajando en una reforma migratoria. Pero bueno, casi nadie lo cree. Pero hay un tema importante y es lo que dijo de México. Dijo que en estos momentos México está actuando para contener la migración hacia Estados Unidos y que hay muy buenas relaciones con México en ese sentido. Y además dijo que en México había criminalidad. No sé a qué vino ese tema de pronto, pero lo soltó así. Hoy estuvo Trump soltando ideas como que no tenían mucha conexión y las soltaba juntas, como en este tema de la migración, que mezclaba su relación con México sobre la migración y la contención que hace México en la frontera. Dijo que hoy las fronteras están más seguras que nunca y que se trabajaba, como te decía, en una ley de reforma migratoria. Y bueno, también dijo por otro lado, así junto con pegado, que la economía es fuerte, que están en un nivel de creación de empleos no visto nunca. Ojo, hay más de 20 millones de desempleados a raíz del coronavirus y él está hablando de que hay un nivel de creación de empleos exuberante. Al mismo tiempo, ahí junto con pegado, como se dice coloquialmente, habló de la vacuna y dijo que iba a estar muy pronto. O sea, mezcló la economía con la vacuna. Nótese que no mencionó que va a estar para noviembre, que eso lo dijo en el primer debate. Ya en noviembre va a estar la vacuna y en ese momento Biden le repostó y le dijo, eso no es cierto.
Aquí dijo que va a estar pronto. No dijo fecha porque, como sabemos, Tatiana, hay 6 vacunas que están en fase 3 y ninguna está ahora mismo lista para envasarse, distribuirse y ser puesta a las personas. Y bueno, ahora te propongo hablar de lo que dijo Biden. Esta noche él cuestionó muchísimo toda la estrategia de Trump en cuanto al manejo de la crisis sanitaria y le preguntaron si en caso de que hubiera una vacuna, él se la pondría. Y entonces él dijo, bueno, si los científicos la aprueban, sí me la pongo. Esto también lo dijo en el primer debate. Recriminó a Trump por burlarse de la gente como él, que todo el tiempo está usando mascarilla, y dice que, bueno, cuando el presidente dice que no hace falta, los demás personas piensan que no es importante usar el cubreboca. Y ojo, el cubreboca ha salvado a mucha gente y se cree que es muy importante para salvar las vidas de las personas en medio de esta pandemia. Él insistió muchísimo en esto. Le preguntaron si se puede, que si es prudente, esto también se habló en el primer debate, si es prudente aumentar el impuesto corporativo cuando la economía es débil, como en esta situación a raíz de la pandemia. Y él respondió que con esto de aumentar los impuestos se pondría en marcha un plan de infraestructura para generar empleo, lo cual compensa una cosa con la otra. Y bueno, Biden en general habló del tema de la injusticia racial, que va a ser un tema que él va a seguir de cerca, y volvió a repetir lo mismo. No le va a quitar el apoyo a los policías. Recordemos que en el primer debate Trump dijo que Biden le iba a quitar el apoyo a los policías por aquello de que Biden estaba criticando a aquellos policías que habían golpeado y asesinado a varios afroamericanos. La historia se está repitiendo desde mayo para acá. Empezó con George Floyd, tú lo has reflejado muchísimo en tu programa Es Noticia, el tema de los asesinatos en Estados Unidos de afroamericanos. Y bueno, por eso el tema de la injusticia racial volvió a emerger hoy y lo habló muchísimo, lo desarrolló muchísimo Biden. En cuanto a aumentar los impuestos, habló de que no se le aumentarían a nadie que gane menos de $400,000 al año. Y bueno, esto lo volvió a repetir, porque también fue tema del primer debate entre los candidatos a la presidencia, que por cierto, el tercer y último debate será el próximo 22 de octubre. Tatiana, y hoy estamos a 19 días de las elecciones, así que imagínate cómo está el ambiente. Hay mucha ansiedad, hay mucho nerviosismo, y no solo entre los votantes. ¿Qué vimos que hizo Trump? El lunes pasado empezó su gira por varios estados y no ha parado. Y no ha parado, y quedan 19 días y contando. Así que serán unos días muy, muy intensos, Aisa, en particular para el presidente Trump, que ha decidido irse a las calles, a diferencia de Joe Biden, que mantiene esta decisión de hacer encuentros virtuales y hacer además estas reuniones de carácter cerrada en tiempos de pandemia. Aisa, ya también ha finalizado este foro con el candidato a la presidencia, Joe Biden. Estamos nosotros a punto de despedir este especial de Es Noticia. Te despedimos por hoy, Aisa, hasta mañana. Gracias por todo este resumen. Muy buenas noches. Buenas noches a ti, Tatiana, y a todas. Muchísimas gracias. Diego, a punto de despedirte también. Así ha finalizado, quedaría un último debate, 19 días para decidir, en medio de toda una complejidad de país. Correcto. Desde lo sanitario, desde lo económico, 20 millones de personas desempleadas, desde lo político, desde lo institucional. ¿Qué nos queda faltando en este conteo de crisis? Mira, bueno, lo constitucional, lo dijimos ya, lo dijiste. No. Lo legal, no, bueno, ahí tienes la base fundamental de la República, y de hecho ese es un poco, no se ve, no está tan claro, hay mucho ruido, pero en parte ese es un poco la decisión vital de los Estados Unidos, independientemente de quién en realidad la representa en este momento, que es, o sea, entre república e imperio, que es lo que esa es la dicotomía que planteaba Pat Buchanan, un tipo también a la derecha. Personalmente a mí me parece alguien detestable porque participó en la gran contra en materia comunicacional y todo lo demás, pero eso no es menos cierto. Y por lo tanto esa pugna va ya por el alma de Estados Unidos. O sea, de verdad que estamos entrando en territorio desconocido, pero yo sí puedo agregarte dos cosas. Uno, con las encuestas está ocurriendo lo mismo que ocurrió en 2016. No se recomiendo no comer finta con las encuestas. Es lo mismo que con Hillary Clinton y tiene la misma función. Y dos, yo creo que Trump... Es decir, el 17% de ventaja de Biden sobre Trump. No, eso no va a ser así. Hay otros tipos, hay otras variables.
primero eso, hay otras encuestas que ya también pronostican de otra manera y que además se acertaron en 2016, están acertando ahora también. Y luego además tienes, por ejemplo, otra encuesta de Pew Research, que habla de que un 65% de los consultados prefieren continuar con Trump en este momento. Porque Trump de alguna forma ha logrado en cierto segmento de la población representar el orden frente al caos. También, es decir, el orden aquí no es el orden, o sea, bueno, sí, aunque tiene además dimensiones cósmicas esto es así de milenarista, así de maniqueo, el bien versus el mal, ambos se ven de esa manera, tanto un campo como el otro. De hecho, viéndolo desde fuera, desde esta posición en donde nos encontramos, en nuestra América Latina, sí lo entendemos mejor que ellos, sí. Cuando él habla permanentemente de ley y orden, hay que leerlo entre líneas y hay que saberlo interpretar, porque otra cosa es como eso se entiende dentro de Estados Unidos. Sí, correcto, y además cuesta una cosa más, hay una cantidad, y tenemos que aprovecharnos de eso también. Nosotros entendemos mejor a Estados Unidos que los propios gringos en este momento, que están aturdidos, abrumados y además, bueno, en una tremenda crisis. En una tremenda crisis que no le quieren terminar el nombre completo, pero es profunda, es estructural y puede ser incluso civilizatoria, incluso eso. Y además en línea muy parecida a la de la Unión Soviética, por cierto, cuando colapsó a lo último. Es decir, el tipo de oligarquía gerontocrática que no entiende descifrar al momento, una juventud totalmente desencantada, pero y dispuesta a la revuelta, sectores de la economía interesados en este conflicto, porque en Río Revuelto se pesca mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Es un escenario donde de verdad se juega el rumbo, primero del imperio como tal y por lo tanto el resto del planeta a la hora de un viraje dramático. Así es como hay que verlo y aquí muy interesante además, Diego, gracias, porque han quedado las hipótesis planteadas, eso que de hecho les preguntaba, ¿dónde está lo invisible? Bueno, ha quedado a propósito de este especial. Diego, muchísimas gracias, buenas noches. Como siempre. Gracias. Buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado, así ponemos punto final a esta emisión de Es Noticia. A ustedes recordarles que nos encontramos mañana 8:30 de la noche, hora local aquí en Caracas, en Venezuela. Vamos a dejarlos con estas imágenes recordando lo que ha sido hoy y lo que veremos en los próximos días. Quedan solo 19 días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Gracias, hasta mañana.